Este es el primero de 3 videos en los cuales vamos a hablar del sistema de nombres de dominios o DNS. ¿Sí? O dominio de nombres, ¿verdad? Bien, veamos una URL por un segundo, que es un localizador uniforme de recursos. Y lo que vemos en un URL básico es lo que tú pones en tu navegador web y tiene 3 partes básicas. La primera es el frente, ¿sí? O protocolo de aplicación, ¿sí? Y puerto. Esto se asocia justamente, el HTTP se asocia justamente al puerto 80, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que voy a pedir un archivo sobre el HTTP y por default esto significa que voy a utilizar el puerto 80. Entonces, esta URL le va a decir al host, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Podemos ponerle incluso aquí algún otro puerto, pero por default va al puerto 80. La parte del medio, ¿sí? Que es justamente este de aquí, especifica un host, o en este caso una computadora, en este caso site.was.edu.mx, y este es un nombre que pueden leer los humanos, limitado por puntos en 4 partes. Está especificado eh, eh, o especifica el nodo actual al que nosotros nos queremos conectar. La última parte es el archivo, que este es justamente el nivel de aplicación para HTTP o la especificación a nivel de aplicación de qué archivo queremos pedir. Así que bueno, la pregunta es, nosotros hemos estado hablando de Internet en términos de direcciones IP, usualmente direcciones IP versión 4, pero cuando nosotros ponemos la URL, y esto es nombre, es legible para los humanos, esto describe una computadora al cual nos queremos conectar. La pregunta es, ¿cómo traducimos este nombre legible para los humanos a una dirección IP? Bueno, resulta que bueno, tú puedes poner una URL sin el nombre del host, en lugar de eso puedes poner una dirección IP, así que en lugar de conectarte justamente a, digamos, a algún servidor, puedes poner su dirección IP que está asociada a ese nombre y funcionará de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, la gente se dio cuenta que utilizar nombres es mucho más útil que poner números y que los podemos recordar mucho mejor. Entonces, justamente cuando el internet era pequeño, había un archivo llamado host.txt y resultaba que bueno, cada host que estaba en el internet se ponía en este archivo y era mantenido por un centro de información de la red. Era mantenido en el ISRI, ¿sí? O SRI en NIC, que era en ARPA en una dirección particular de IP, por ejemplo 26.0.073. Entonces, si tú lees este RFC 952, habla un poco de esto. Esencialmente, si tú eres un nodo en Internet, tú tenías que periódicamente contactarte con este nodo en SRI y utilizar el FTP o protocolo de transferencia de archivos para bajar una nueva versión de esto. Y esta nueva versión tenía todos los hosts que eran posibles, en los cuales eran posibles una correspondencia de un nombre de host con su dirección IP. Por supuesto, si tú no tienes muchos hosts, esto no está mal, pero generalmente hablando, la capacidad de la red requiere que esto escale conforme n cuadrada. Y periódicamente los nodos extremos, a través de los cuales se aumenta la longitud del archivo NN. Entonces esto no era muy escalable, no era una solución a largo plazo. Entonces, justamente solo funcionaba para unos cuantos hosts, pero conforme el internet creció y creció, claramente esto se convirtió en un problema. Bueno, y esto nos llevó al nacimiento de lo que nosotros llamamos sistema de dominio de nombres o DNS. El problema básico del DNS es que intenta resolver es tareas básicas, es completar una correspondencia de los nombres que son legibles para los humanos a direcciones o más general en estos días a valores. Originalmente este era un mapeo de las direcciones IP, ¿sí? Pero ahora lo podemos utilizar para muchas cosas más.
Existe un par de diseños, consideraciones de diseños para el sistema de dominio de nombres. El primero era que tienen que ser capaces de manejar un gran número de registros. En teoría existen 2 a la 32 direcciones IP, entonces debe ser capaz de mapear nombres en ese orden. Además, queremos que tenga un control distribuido. Uno de los problemas con host.txt es que es un repositorio centralizado y único. Debe ser o funcionar de tal manera que este conjunto de nombres tú los puedas administrar, ¿sí? O incluso manejar, por ejemplo, si Stanford maneja los nombres bajo Stanford, pero Amazon puede manejar los nombres bajo Amazon. Incluso más aún, si este sistema tiene que ser robusto, no tiene que tener fallas, tiene que ser robusto a fallas individuales de nodos, ¿sí? Y no debe pasar que si un nodo se cae, el sistema completo de nombre de dominio se caiga, porque si ese es el caso, entonces no vamos a poder mapear nombres a direcciones y muchas cosas se pararían. Entonces queremos que sea robusto. Bueno, también esto se puede ver como es un problema realmente sorprendente. Nosotros podemos manejar alrededor de miles de millones de registros distribuidos de manera jerárquica a lo largo del completo del Internet, el cual es robusto a fallas. Pero hay dos cosas que resultan que este problema sea manejable y que el diseño sea posible. El primero es que la base de datos de los nombres, de la correspondencia de nombres a valores, es particularmente solo de solo lectura. Existen actualizaciones, pero generalmente se espera que sea mucho más lectura que escritura. Entonces existen nodos que están entrando y saliendo todo el tiempo, pero nada se compara con la manera en que nosotros buscamos los nodos. Aún más, nosotros no necesitamos una consistencia perfecta. Nosotros podemos tener algo que se llama consistencia floja o relajada. Si un nodo conecta al internet, digamos un nodo que mapea entre un nombre y una dirección y esta cambia, ¿sí? Va a estar bien, vamos a tener algún retraso antes de que todo el mundo vea que eso sucedió, que ya cambió la dirección IP de ese host. Puede ser que una gente se dé cuenta antes que otra, pero bueno, no causa tanto daño que eso suceda. Así que resulta que estas dos propiedades juntas, que es una base de datos de mayoría lectura, y que está bien que nosotros tengamos cosas fuera de fecha, es decir, no actualizadas, permite que DNS pueda tener lo que se conoce como un caché, una memoria caché extensiva, o que nosotros podamos tener un caché extensivo. La idea es que una vez que tú tienes un resultado, se mantiene por un largo tiempo, entonces tal vez pueda expirar, pedir un nuevo resultado, pero en lugar de tener un nuevo lugar en el cual tenemos que preguntar por todo, tú puedes preguntar por solamente un lugar y entonces almacenar ese resultado y después preguntarle a otra gente. Tú también puedes buscar por un nombre y mantener ese resultado por un largo tiempo y usarlo cuando respondas a otras peticiones. Para recordar que uno de los requerimientos era que los nombres tendrían que ser administrados de manera jerárquica. Entonces tú puedes distribuir la administración de los nombres. Y para lograr esto, DNS utiliza una jerarquía de nombres que nosotros estamos muy familiarizados. En la cima está implícitamente lo que nosotros llamamos el punto, ¿sí? O la raíz del espacio de nombres de DNS. Es un nombre vacío y nosotros llamamos a estos los servidores raíces o solamente puntos. Debajo de ellos están lo que nosotros llamamos los dominios de nivel más alto o Top Level Domains o TLDs. Estos TLDs pueden ser como edu, com, org, us, france, china, mx, por ejemplo. Debajo de estos estos dominios de nivel alto, ¿sí? O top level domains, existen otro tipo de dominios de nombre como para nombres de dominio como
stanford.edu, cisco.com, google.com, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto estos dominios son los dueños de otros dominios que pueden agregar nombres adicionales. Por ejemplo, Stanford generalmente utiliza un solo nivel debajo de Stanford y tenemos, por ejemplo, csstanford.edu, www.stanford.edu. Berkeley tiene otro que, por ejemplo, es cs.berkeley. Etcétera. Por ejemplo, la UAS tiene uas.edu.mx y tiene, por ejemplo, cite.uas.edu.mx, www.uas.edu.mx, ingeniería.uas.edu.mx, etc. Bien, ahora la manera en que los servidores DNS trabajan es que están en estas zonas jerárquicas. Existe una zona raíz donde todos los TLDs, es decir, todos los dominios tienen subdominios. Por ejemplo, Stanford, como lo hemos visto, tiene un subdominio CS manejado por David Messiers, y la cosa es que cada una de estas zonas puede ser administrada de manera separada. Así que Stanford puede darle a David Messiers el dominio de CS y que él responda a las preguntas acerca de CS. Pero David no puede tener el control completo, que está todo bajo Stanford. ¿Sí? Simplemente Edu puede darle a Stanford el nombre de Stanford, ¿sí? Pero depende completamente de Stanford manejar todos los nombres que están debajo de Stanford. Aún más, cada zona puede ser servida por algunos servidores que estén replicados. Así que en lugar de tener un solo servidor que sirva al nombre de Stanford, de hecho tenemos muchos servidores que están replicados y existen algunas reglas de cómo ellos deben de ser replicados. La idea es de que si un servidor se cae, los otros aún puedan contestar preguntas acerca de Stanford. Así que resulta que tenemos la zona de root, esta zona en la cual tú preguntas, por ejemplo, ¿dónde está Edu? ¿Sí? O quién me da información acerca de todas las dominios .edu o .com o .mx, etc. Existen 30 servidores nombrados de la A a la M y están altamente replicados. Así que bueno, este es un conjunto de proceso de arranque de tu computadora, donde la primera vez que quiere preguntar por un nombre y no conoce nada, bueno, entonces platica con un servidor raíz para contactar justamente a un servidor de dominio de alto nivel. Pero ¿cómo encontramos estos servidores raíz? Bueno, resulta que están generalmente, estas IPs están almacenadas en un nombre, en un archivo en el servidor de nombres, así que el servidor de nombres sale con justamente una dirección IP para los servidores raíces. Entonces, bueno, la primera pregunta que resulta es, digamos, para stanford.edu, conocemos que necesitamos platicar acerca de los servidores edu. Así que preguntamos a los servidores root, hey, ¿quién tiene edu? Entonces, tenemos la respuesta de quién tiene edu y podemos contactar a los servidores .edu. Entonces preguntamos, hey, ¿y quién tiene Stanford? ¿Sí? Además de tener estos servidores, 13 servidores diferentes, tenemos que están altamente replicados a algo que llamamos Anycast o IP Anycast, donde resulta que muchas máquinas tienen la misma dirección IP, la cual básicamente causa que tú te contactes con la que está más cercana a ti. Esto hace que los servidores root o raíz sean muy robustos. Por lo regular, tú escuchas acerca de ataques de negación de servicio distribuidos a gran escala o DDoS sobre los servidores root. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Cuando la gente está tratando de atacar a un servidor raíz DNS, está tratando de causar que el sistema DNS se pare. Bueno, y hasta ahorita nadie lo ha logrado. Existen muchos de estos servidores, así que bueno, es demasiado robusto y resulta que su trabajo es muy simple, que la gente no lo puede lograr. Pero de ahí ellos intentan o siguen intentando. Aquí está el mapa de los servidores root DNS. ¿Sí? Tenemos desde la A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y los hemos dibujado por colores, ¿sí? Donde todos esos servidores diferentes A, ¿sí?
tenemos aquí varias instancias, ¿sí? Tenemos los A, están justamente aquí, todos los B, etcétera, ¿sí? Son servidores normales, y tenemos los servidores Anycast, ¿sí? Instancias Anycast, que justamente tú puedes ver que están de alguna manera dispersos por todo el mundo. Eso significa que si alguien está cerca de Arabia Saudita, ¿sí? Y tú quieres hacer una petición DNS, tú no necesitas ir demasiado lejos, no puedes ir hasta Estados Unidos, hasta Brasil, ¿verdad? Tú puedes hacer esto de manera directa, justamente acá por, digamos, cerca de, ser en Israel, por acá, o puedes ir a la parte de África. Ok, bueno, entonces esa es la arquitectura básica de los nombres, y nos da un sentido de cómo o qué son los servidores DNS y cómo están estructurados en estas jerarquías. Pero ¿cómo se ve una petición? Bueno, existen dos tipos de peticiones DNS, la recursiva y la no recursiva. Una petición recursiva le pregunta al servidor que contacta que resuelva una petición completa. Cuando tú estás preguntando o haciendo una pregunta, existen muchos pasos para resolver esa pregunta. Entonces tú debes de preguntar cada uno de esos pasos. De manera opuesta, una petición no recursiva, tú contactas el servidor y solo vas a responder un paso de la petición. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ocurre esta diferencia en un segundo. Tú especificas por un poco en la petición, de tal manera que tú puedes utilizar un solo bit para decir si es recursivo o no es recursivo. Entonces DNS solamente utiliza un puerto UDP, que es el puerto 53, y un límite de mensaje de 512 bytes. Tú puedes utilizar el puerto 53 en TCP, y todos los mensajes DNS tienen 16 bits de longitud, o campos de 16 bits de longitud, y mientras tú bueno, tú sabes que mientras no son datagramas, ellos funcionarían como un string, ¿sí? Ya que estamos viéndolo como TCP. Ok, vamos a suponer que yo soy un cliente, ¿sí? Yo estoy aquí, soy un cliente, y quiero hacer una pregunta, decir, hey, ¿cuál es la IP, la dirección IP asociada a www.stanford.edu? Así que voy a utilizar un DHCP y voy a tener una dirección para el servidor DNS. Así que bueno, digamos que solo existe un resolvedor y que tiene una dirección R. Es decir, yo le voy a preguntar justamente al resolver o al resolvedor R, y le voy a mandar una petición DNS. Le voy a preguntar quién tiene la dirección www.stanford.edu. ¿Sí? Ok, y lo voy a hacer de manera recursiva, así que el resolvedor va a resolver la petición completa de manera recursiva por mí. Digamos que mi resolver no tiene nada en su memoria caché y no conoce nada acerca del mundo. Entonces, solo tiene la dirección IP de los servidores raíces o los servidores root. Bueno, la primera cosa que él tiene que hacer es averiguar justamente quién me puede resolver la pregunta acerca de Edu. Entonces va a preguntarle al raíz dónde están los servidores para Edu. Entonces mandamos una petición justamente aquí al root y le preguntamos, oye, ¿quién tiene los Edus? ¿Sí? Y esto nos va a responder. Recuerden que esta sería una petición no recursiva, ya que solamente estamos preguntando por una cosa a la vez. Ok, no le puedo preguntar a los servidores root acerca de todo el esquema, ¿verdad? No quiero que ellos me contacten con todos los demás, sino solamente me contacten con el que sigue en la cadena, ¿verdad? ¿Quién sigue en la cadena? ¿Sí? Los Edu, ¿verdad? Entonces el root va a responder mandando un mensaje y mandando información acerca de Edu. Ahora, el resolver sabe, ¿sí? Después de que ya tiene esta información, el resolver va a tener la información de dónde están los Edus, y yo lo puedo poner en mi memoria caché. Esta es la dirección IP y yo debo de contactarlo para la siguiente pregunta acerca de Edu. Entonces utilizo la dirección IP para establecer justamente
la comunicación con el TLD o Top Level Domain, ¿sí? Vamos a suponer que este sea el edu. Ok, le voy a preguntar justamente al edu acerca de Stanford. Es decir, ¿quién tiene la dirección de Stanford? Otra vez, esta es una pregunta no recursiva. El servidor edu va a decir, ok, aquí está tu información acerca de a quién le tienes que preguntar acerca de Stanford. Y entonces puedes almacenar el resultado. Pues entonces puedes almacenar el resultado y preguntar después justamente a ese servidor de dominio, ¿sí?, acerca de la dirección www. Entonces me va a llegar la información y le voy a preguntar ahora al que tiene el dominio de Stanford dónde encuentro www, ¿sí? Finalmente me va a responder con una dirección IP y ahora el resolver tiene toda la información guardada, tiene toda la información almacenada acerca de edu, acerca de stanford.edu y acerca de www.stanford.edu. Entonces puede regresar esta información hacia el cliente. Me va a regresar esta información y yo voy a tener una dirección IP a la cual yo puedo asociar la dirección www.stanford.edu, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo esta información, ahora yo puedo contactar al resolver y este ya no tiene que hacer todas las operaciones de nuevo. Ya tiene todo almacenado en la memoria. Entonces ya me puede dar esa información cada vez que alguien nuevo le pueda estar preguntando, es decir, otro cliente preguntar al resolver la misma información y ya la tiene almacenada en memoria de tal manera que no ocupa pasar por todo el proceso de nuevo. Simplemente va a tener que dar esa información y pasársela al nuevo cliente. Bien, ahora tú has escuchado acerca de las noticias sobre lo que se conoce como envenenamiento de la memoria caché del DNS. Es un aspecto de ataques justamente al DNS que toman ventaja de lo que conocemos como un registro erróneo en el resolver. De alguna manera convence que www.stanford.edu de hecho apunta a www.maldad.com, ¿sí? O algo así como que yo intento mandarle información a mi sitio web, que digamos yo soy el atacante, en lugar de mandarlo a Stanford. Tú puedes hacer que una dirección de memoria de caché en el resolver esté envenenada, es decir, esté cambiada, para que, bueno, cada vez que alguien tenga una respuesta por algo, te mande justamente a otro lado. ¿Sí? Más tarde en el curso hablaremos acerca de la seguridad y cómo podemos evitar que esto suceda y cómo podemos ayudar a que el DNS pueda resolver estos problemas.